Actualmente vivimos una cuarentena mundial a causa de un virus que es tan grave que ha llegado al grado de pandemia. Pero esta no es la primera vez que el mundo sufre algo parecido. El mundo ya ha sido azotado anteriormente por virus que casi nos llevaron a la extinción. Así que en este video te presentamos las 6 pandemias más letales del mundo. La expansión del Imperio Romano hacia tierras desconocidas trajo nuevas enfermedades. Cuando los romanos regresaron de su expedición de tierras mesopotámicas, regresaron con un regalo prácticamente invisible. Algunos soldados de las legiones romanas, sin darse cuenta, habían contraído una enfermedad infecciosa. Fue entonces cuando esta enfermedad comenzó a propagarse por Occidente, desde el año 165 hasta el año 180. 15 años en los que se estima que esta mortífera pandemia cobró por lo menos la vida de 5 millones de personas en todo el imperio. Ninguna clase social se salvó de esta pandemia, pues tomó la vida del emperador rigente, Lucio Vero. Galeano, un gran médico de la época, apuntó a que esta enfermedad se caracterizaba por fiebres, diarrea, inflamación de la faringe y erupciones secas en la piel. Desde su primera aparición en los años 80, se estima que este virus se ha cobrado la vida de alrededor de 30 millones de personas. El origen real de los virus VIH se encuentra en los retrovirus de primates que pasaron al hombre. Debido a mutaciones y recombinaciones, los virus se adaptaron al nuevo hospedador y terminaron por convertirse en VIH humanos. El VIH se transmite de persona a persona por distintas vías. La mayor parte de las infecciones se dan por contacto sexual, pero también puede pasar de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Las transfusiones de sangre suponen otra vía importante de infección, sobre todo en países sin control sanitario. Otra de las vías de infección es el uso compartido de jeringas en consumidores de drogas por vía venosa. En la actualidad, aún se está lejos de terminar con la pandemia que se inició hace más de 30 años. Sin embargo, la medicina ha sido capaz de mejorar la vida de los pacientes y disminuir las tasas de mortalidad. Se le denomina la plaga de Justiniano porque golpeó al Imperio Romano de Oriente durante el reinado del emperador Justiniano. Él mismo fue víctima de la enfermedad, pero afortunadamente se recuperó y continuó reinando durante más de una década. La enfermedad comenzó en Egipto y se extendió a lo largo de las rutas comerciales, particularmente las rutas marítimas. No se sabe a ciencia cierta en dónde se originó la plaga. Algunos estudiosos creen que compartía los orígenes de la peste negra en Asia. Otros piensan que surgió en África, en las naciones actuales de Kenia, Uganda y Zaire. Al igual que la peste negra, se cree que la enfermedad que golpeó a Bizancio fue la plaga. Entre los síntomas, parece que aparecían todas las formas, bubónica, neumónica y septicémica de la plaga. Se estima que el saldo entre el año 541 y 542 fue al menos de 40 millones de muertos. Se dice que había miles de cadáveres en las calles, un problema que se resolvió con una excavación de enormes fosas para retenerlos, aunque en estos pozos contenían 70,000 cuerpos cada uno. Todavía no era suficiente para contener a todos los muertos. Los cadáveres se colocaron en las torres de las murallas de la ciudad y dentro de las casas para que pudieran pudrirse. Esta pandemia no entendía fronteras ni clases sociales. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad
y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que hizo eco del problema provocó que la epidemia se le conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300,000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. La gripe española, entre 1918 y 1920, mató a más de 45 millones de personas en todo el mundo. La mayoría de personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. El marinero Rodrigo de Triana fue el primero en avistar el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1942. De esta forma, la tripulación al mando de Cristóbal Colón llegaba a un nuevo continente. Habían descubierto América. Sin embargo, lo que no sabían era que portaban todo tipo de enfermedades e infecciones que traían consigo, y que resultarían fatales para los indígenas que vivían en estos territorios. En la conquista de México, cuando las naves desembarcaron en Veracruz, traían consigo un arma biológica, y su nombre era Francisco de Eguía, el cual transportaba la enfermedad. El emperador Moctezuma fue asesinado, y los aztecas se preparaban para realizar un ataque contra los españoles, pero la viruela estalló en Tenochtitlán. El jefe del ataque, junto con muchos de sus seguidores, murió a las pocas horas de obligar a que las tropas españolas tuvieran que retirarse de la ciudad. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia, y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Se estima que esta pandemia tuvo un saldo de alrededor de 50 millones de muertos. En este punto, ya te imaginarás cuál es la pandemia más mortífera de la historia, pues todos hemos escuchado hablar de ella alguna vez. La peste negra es producida por el Yersinia pestis, un bacilo que se encuentra en las pulgas de las ratas. Cuando dicha pulga picaba a una persona o ésta sufría algún corte en la piel de materiales contaminados, el bacilo se transmitía y se padecía dicha enfermedad. Una vez infectada la persona, empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofríos, a tener debilidad, y se les hinchaban y dolían los ganglios debido a que las bacterias se trasladaban hasta un nódulo linfático. A esta peste bubónica se le denominó con el nombre de peste negra, debido a que los infectados presentaban marcas oscuras en la piel. Ante lo desconocido y la necesidad de buscar algún culpable, se le atribuyó diversos orígenes, como era por razones geológicas o astrales, todas ellas causadas por algún castigo divino. O incluso se llegó a pensar que era por envenenamiento por parte de los judíos, ya que el número de judíos infectados fue inferior al de los cristianos, pero esto era debido a sus mejores condiciones higiénicas. Se dice que en cada iglesia cavaban profundas fosas hasta la napa de agua, y así, aquellos que eran pobres y morían durante la noche, eran recogidos rápidamente y arrojados a la fosa. Por la mañana, cuando un gran número de cuerpos se hallaba en la fosa, tomaban un poco de tierra y le echaban con palas sobre ellos. Más tarde, otros cadáveres eran depositados sobre ellos, y entonces ponían otra capa de tierra. Su gran extensión se debió al auge de las relaciones comerciales internacionales. Las ratas afectadas viajaban en los barcos y se extendían así por diferentes países, provocando a veces la muerte de todos los tripulantes antes de llegar a tierra. El brote acabó casi con el 50% de la población europea, y esto se traduce en alrededor de 200 millones de muertos.